Cuatro chovos que baixaron pol bache de Chafiana fueron diciendo a buxonte chumechete chinchana. Se salía por la mañana con el caballo y los bidones y pastar todo el día, vaya. Se subía, se hacía comida también allí y se estaba allí hasta por la tarde. Cuando yo me tocó ir, me decía mi padre, mira, cuando llegue el sol a tal sitio, porque no tenía reloj, pues es la hora de que ya te pongas a ordeñar y atiendas los terneritos y bueno, y para casa otra vez. Y era eso. Después, cuando el tiempo de la hierba, pues iban más porque iban a segar y se estaba todo el día allí, se bajaba la hierba, en fin. Era una vida así. Sí, también se dormía, sí. Se dormía allí dormir más bien era cuando estaba la hierba, porque así se aprovechaba más el tiempo. Pero así de diario no, se subía y se bajaba. O por lo menos yo así lo hacíamos. Aquí en Rioscuro hay 3 brañas. Está la de Vilforcos, que queda aquí para este lado. Bueno, yo esa no sé así mucho porque para ahí no iba. Pero después está otra, que se sube en coche hasta ella, la Braña Ronda. Y después la nuestra, donde teníamos nosotros la cabana, era la Braña de Muria, se llama. Y la subida era mala, ¿eh? Era un callejón muy pinado. Y sigue siendo, claro. Pero hasta Braña Ronda sí se va muy bien, pero para arriba ya cuesta. Y ahora hay algunas, la nuestra está caída, vaya. Está allí, pero está caída, porque los hermanos, bueno, todo el mundo se marchó fuera, ¿sabes? Y aquí nos fuimos quedé yo, y tampoco me dediqué a eso, y entonces, pues tú sabes, se va terminando. Sí, se iba por la mañana temprano, sí. De aquí se salía, pues no me acuerdo muy bien, pero a lo mejor antes de las 8. Y después se subía hasta arriba y el ganado, las vacas que estaban en el prado o estaban fuera, ya se recogían, se traían para la cabana. Nosotros en la cabana teníamos agua y todo, para los terneros y todo. Entraba el agua directa. Teníamos Vaya, porque el prado donde estábamos nosotros era de mucha agua. Le llamaban el Fontanón, tenía una fuente preciosa en el medio del prado, un agua fría como la pura nieve, y luego arriba en la cocina de la cabana teníamos la ollera, que le llamaban, que es una especie de, así como una ventanita, y está cubierta de agua siempre, y allí metíamos los bidones de la leche y lo que queríamos tener frío. Después había otra ollera común, vaya, para todos, pero esa nosotros no la usábamos porque la teníamos. Y entonces, bien, se hacía una vida muy maja, estabas ahí todo el día, cosías, yo qué sé, tejías, y por allí haciendo cosas. No, estábamos todo el día, hasta por la tarde, se volvía a ordeñar por la tarde, y ya se sacaban las vacas para afuera, y se atendían los terneritos y lo que fuera, entonces ya bajabas. Y por la mañana otra vez para arriba. Bajabas con la leche para casa. ¿Y esa leche para qué era? Y esa leche, mira, aquí pues se hacía mantequilla, se hacía quesos. Era todo para usarlo en casa, porque no había venta prácticamente, como después empezó a comprarse la leche y todo eso. Aquí se vendía, había en Villablino las mantequerías y todo eso, pero eso ya era más bien al por mayor. Pero nosotros era para casa. Se hacía la mantequilla en casa, se hacía quesos, comíamos leche, comían leche los cerdos, todos. Se aprovechaba así. O sea que bien. Yo los recuerdos son de mis hermanos y mis hermanas. Mi hermana la mayor era la que era brañera de verdad. A lo mejor tú ibas a acompañarla porque tenías que hacer alguna cosa, ayudarla a algo, eso, pero ella sí lo disfrutó de brañera. Pero yo después, ya los últimos años, yo era brañera ya con bicicleta. A lo mejor tenía que subir a vacas que a lo mejor estaban ya preñadas, pero que había que ordeñarlas un poquito, y a lo mejor pues me mandaban a mí a hacerlo. Entonces yo subía
hasta Brañarronda subía con bicicleta. Y después ya era Brañera moderna. Pero bien, era una vida maja. Maja dentro de lo que conocíamos, de trabajo. Más bien nosotros ya éramos muchos y cuando había que apañar la hierba pues íbamos todos. Éramos pequeños pero nos llevaban igual. Y después estábamos allí y desde que se apañaba todo pues ya veníamos para casa. Igual estábamos 8 días con mi madre. Porque por ejemplo mi padre bajaba una vez al día o 2 veces a bajar la hierba a casa y a echar aquí a los cerdos y todo, y volvía para arriba, y nosotros estábamos de quieto allí, y dormíamos allí y todo. Teníamos unas camas colgadas, como si fuesen literas, pero no eran camas, eran hechas con unos palos, y hechas así, muy majas, sí. Eso dormíamos allí muy bien. Y nada, esa era la vida. Más bien era... Bueno, no sé, sería más bien, yo recuerdo más bien para la primavera, o sea, donde iba yo, vaya. Después más tarde ya, en el momento que en octubre o así, ya bajaban las vacas para casa. Y entonces ya no, a lo mejor había que ir alguna vez, pero más bien no. Tengo un pote ahí de hierro muy guapo, donde se hacía el caldo que decíamos. Sí. Un pote de hierro, lo tengo ahí puesto en la escalera. Pues el caldo, se echaba la carne a cocer y se echaban berzas, que también hacíamos un huertito allí, y berza y patata o otra cosa, pero más bien así, o patatas guisadas con carne, pero todo sobre ese asunto, todo. Y eso fue, después ya no, esto fue, en el momento que me metí con 18 años, yo ya, más bien ya dejé de ir a la Braña, porque ya empecemos a no tener, mis hermanos se fueron fuera, ya fue empezando, que te quedas con 2 vaquitas y andan por aquí, no. Para pasto. Sí, eso lo hacían siempre, bueno, hacían la facendera, eso sí, todos los años. Subían a limpiar el camino, a preparar, eso lo preparaban muy bien. Y luego yo tenía un padre que era muy curioso para eso, que nos obligaba, no, nos enseñó, que íbamos caminando, por ejemplo, y en un sitio donde el agua cruzaba el camino, pues él siempre lo estaba colocando para que no se marchara el agua camino abajo, vaya. Y eso sí, ya tenías esa costumbre y lo veías y lo hacías. Eso sí lo hacían siempre, sí. Y luego yo recuerdo también el prado donde el nuestro, el fontanón que le llamaban, tenía mucho fango de agua y entonces siempre iban los otros a ayudarles con las parejas de ellos a sacar los carros últimos para que, vaya, para salir mejor, sí. Siempre se ayudaban unos a otros, eso sí. Y luego no eso, estábamos allí, teníamos el perro mastín que era una bendición de Dios, que teniendo el perro a tu lado, muy guapo. Pero era una vida bonita, dentro de lo que cabe, pero era una vida... Después eso, yo también, yo tuve tías, porque mi madre era de aquí, y me contaban cosas, ellas pasaban la vida en la Braña. Nosotras ya fuimos de otra manera, pero ellas sí, era otra vida. ¿Y contaban? ¿Algún recuerdo de ellas? Claro, y contaban de que iban para allí, e incluso hacían cosas preciosas, porque tejían y todo, que hacían cosas, se juntaban y unas con otras y hacían muchas cosas bonitas, ¿sí? Que nos quedaron de recuerdo por ahí, sí. ¿Durante los calechos? Claro, el calecho ya era aquí en casa también. Yo en nuestra casa era mucho de calechos también, porque en todos los pueblos siempre había una casa, no sé por qué, pero yo en casa de mis padres era, bueno, allí hacían juergas, los carnavales, hacían comilonas, yo eso, yo era nena, pero... Y el calecho, bueno, allí, y ya te digo, estaba muy bien, se iba y bueno. Y cuando en la época de la hierba era lo que más eso, después ya, si bajaban las vacas, después ya también ya se iba teniendo menos vacas. Y no había
Entonces ya no merecía la pena ir para la Braña, ni estar allí, ni nada. Pero por eso, porque los hermanos cada uno se fue por un lado, y entonces se fue perdiendo todo, porque aquí en Río Oscuro quedé yo, y no me dediqué a eso. Claro. Y yo no sé si había alguna, no sé, alguna canción o algo que hiciesen allí. Bueno, sí, que canciones sí, de esas de aunque voy para la Braña no llevo pena, y bueno, no sé cuánto, eso sí. De esas tenemos tengo un cuanto repertorio ahí. Pero esas las tengo porque hace unos años también alguna así de aquí que sacó una historia de esas y nos enseñó a cantarlas y a, bueno, y tal. Pero bueno, que usted recuerde de cuando era la Braña, ¿tiene alguna? Bueno, las tengo, no sé, pero las cantaba yo sola a lo mejor. O sea, que no es por nada, es que lo cantabas porque las habías oído. Pero nada más, no me pides que las cante, que no voy a cantar. Aunque voy para la Braña no llevo pena, porque llevo patatas para la cena. Eso sé que es eso. Y unas cuantas de esas sí tengo en el repertorio. Pero sí, hombre, y eso sí, mi hermana Plácida sí que se le daba... Esa sí que sabía, de la Braña, porque fue lo que vio. No es como nosotros que ya no lo vimos, pero ella sí. Sí, sí, la cabana era preciosa, la nuestra. Era una cabana, bueno, era una caseta, tenía la cocina aparte. O sea, esto hecho y después aquí empalmado, pero aparte. Teníamos un postigo, que no sé si, como una ventana por dentro, que se le llamaba un postigo. Y por allí nos comunicábamos con la cuadra. Por ejemplo, si de noche una vaca iba a parir o excusabas de salir por fuera. Y después por fuera, la otra parte, teníamos un soportal grande y tenía unos chismes allí para poner las canadas de la leche y todo. Y luego la puerta y dentro, arriba teníamos también pajar. Y adentro teníamos otro sitio donde teníamos los terneritos y tenía eso, agua corriente y todo. Salía una pilina que tenía y les poníamos la hierba y lo que fuera. Y sí, la cabana, después dentro, lo que era la cocina que decíamos, teníamos la cena, que no sé si sabes lo que es metido en la pared y se cerraba, allí se metía para que no hubiera ratones ni nada. Y luego otro armario de estos que están también metidos, pero con baldas así y no tienen puertas ni nada. Les poníamos unos papelitos de periódico, hacíamos unos piquitos, hacíamos el trapito. Y era lo que había, el fuego bajo y y para la luz el gabuzo. Un gabuzo era una urz, un palo de urz grande seco, y lo prendías y lo ponías en las trévedes del hierro así, y lucía toda la noche y no se acababa, porque va muy despacio quemando. Y lucía, le llamaban el gabuzo. Yo le sentía así, no sé, pero era la luz que teníamos. Hombre, a lo mejor también teníamos linternas ya, pero el gabuzo sí, también lo teníamos.